¿Vieron ayer un tiburón de 5 metros? Aplausos para mí, por favor. Luego de visitar las vecinas islas de Bronge y Donsö, me esperaba una nueva aventura, esta vez en la tercera y última isla del archipiélago sur de Gotemburgo que conocería en este viaje. Donsö y la isla de Styrsö, que es la que voy a estar visitando en este episodio, se encuentran comunicadas por un puente y cruzarlo era mi idea inicial. Pero como había muchísimo viento y aprovechando que justamente cuando pasaba por el puerto de Donsö el ferry estaba llegando, decidí cruzar de esta manera. Nueva isla, viajeros, nada más 2 minutos de paseo desde Donsö y estoy ahora en Styrsö, concretamente en una parada que se llama Styrsöharat o algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien, aunque la isla tiene 3 paradas en partes diferentes. Entrar y salir de esta isla es relativamente sencillo porque existen 3 paradas de ferry en diferentes puntos que la comunican con otras islas y con la ciudad de Gotemburgo. Yo escogí una parada que no es la más concurrida de todas, pero me pareció la más cómoda para comenzar a explorar la isla. Soy el único, no se bajó más nadie, el resto de las personas regresaban a Gotemburgo y estoy en una parte de la isla que me parece que es una reserva. Entonces el objetivo del día de hoy, aparte de conocer la isla, es salir de acá y llegar a las otras partes, supongo que hasta la última parada del ferry, y desde allí por la noche regresar a Gotemburgo, donde voy a continuar con más sorpresas. Now you go up here, you go to Brännholmsviken, you follow the sign, and if you want to have a cup of coffee you can have it at Tången or you can have it here. Maybe there you can find breakfast if you want to start there. Yo siempre lo digo que cuando las cosas tienen que ir bonito, van bonito, y hoy a mí me está yendo bonito porque conocí a una señora apenas pisé la isla y comenzó a darme indicaciones de qué lugares o qué senderos podría seguir porque los carteles que vi están en sueco y por supuesto no entiendo nada, y me señalizó un camino a mano derecha que de no haber sido por ella pues yo no lo hubiese conocido. Y aquí justamente hay un hotel, creo que es el único o solamente hay 2 en toda la isla, y dentro del hotel por supuesto están sirviendo desayuno, y yo que me moría del hambre pues desayuné allá adentro. Ya tengo mi barriguita llena, el corazón contento, una sonrisa en mi cara, listo para comenzar el día, así que conozcamos esta isla. Hasta este punto me había acompañado la señora, me mostró este cartel y me sugirió seguir este camino, y eso mismo es lo que voy a hacer. Ya he podido conocer a varias personas que me han dicho que viven en las islas y se van a Gotemburgo a trabajar, y es que en realidad es súper cómodo porque viven en un paraíso prácticamente donde no hay carros, donde no hay contaminación, y están a solamente 20-15 minutos de la ciudad. Aparte de hermoso, el camino está de momento como en todas las islas, muy en plano. ¡Wow! ¡Qué belleza de paisajes, viajeros! Indudablemente el agua debe estar súper fría, pero estaba pensando, ¿por qué no? Si me doy un baño, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pase frío. ¿Y qué tiene de malo pasar frío? Tengo la toalla aquí, así que me seco y después salgo como si nada. Pero de repente me acordé que ayer en esta misma bahía vieron un tiburón de 5 metros y lo grabaron y todo, y hasta salió en las noticias, y varias personas hicieron eco de esta información y me lo contaron. Uno de ellos fue Tim, ayer cuando fui a cenar a su casa, y otro fue un señor que conocí cuando estaba haciendo uno de los senderos ayer en la isla. Así que me lo pienso mejor un poquito porque no quiero encontrarme con un tiburón en estas aguas y ser devorado en Suecia. Pues no, de encontrármelo no hubiese sido devorado porque se trataba de un tiburón peregrino, una especie inofensiva para el ser humano que nada con la boca abierta, filtrando el agua y moviéndose muy lentamente. El tiburón peregrino es además el segundo pez más grande del mundo después del tiburón ballena, y el ejemplar que se divisó ese día medía exactamente 6 metros. El tiburón había quedado varado en una bahía poco profunda de la isla, de la cual fue rescatado, pero desafortunadamente unas 3 semanas más tarde se encontró muerto fuera de la isla de Bronge en el archipiélago sur de Gotemburgo. Hasta ahora este va siendo uno de los senderos que más he disfrutado de las 3 islas, aunque todavía no se acaba. Y algo que les quiero mostrar es que está todo muy bien señalizado, las marcas están por todas partes, no hay ninguna pérdida. ¡Hey!
Y he visto bastantes personas locales haciendo aquí sus boutiques. Se nota que no son turistas, que viven aquí. Y va variando mucho entre interior y costa. Ahora estoy en una parte de interior y supongo que pronto volverá a salir otra vez por el lado del mar. Así que sigamos. Como ya les dije, esto me encanta, las marcas están por todas partes, prácticamente cada 10 o 15 metros. Por aquí tenemos otra, aquí veo que viene la siguiente. ¡Wow! ¡Qué bien señalizado que está este trayecto! Me encanta. Mucho viento, eso sí, hoy parece que no va a seguir lloviendo más. El cielo está así, entre azul, blanco y gris. Lo estoy disfrutando, mucho, mucho. La isla se encuentra en el medio del archipiélago sur de Gotemburgo y es habitada por unas 1.400 personas que están esparcidas en sus 4 pueblos. Hay muchos lugares para nadar, desde playas de arena para niños hasta muelles y acantilados planos. También hay excelentes lugares para pescar en el lado sur de la isla. Básicamente esta mañana llegué a este puerto que se llama Xcaret, no sé si lo pronuncio bien, y comencé esta ruta blanca y verde que me llevó todo este camino y ahora estoy acá. Hice más o menos la mitad o un poco más de la mitad y tengo la opción de continuar. Dice que son 4,5 kilómetros aparentemente y regresa hasta este punto, pero no lo voy a hacer porque es todo un camino interior y además de eso, cuando regrese acá, entonces la siguiente opción que tendría para no repetir ruta sería irme hasta esta parada de acá, que es otra parada del ferry. Acá hay un pueblo, me dijeron que hay un restaurante, pero todo este camino, aunque va por la costa, creo que no es tan interesante. Entonces lo que voy a hacer es que por acá me voy a desviar hacia la izquierda y me dijeron que toda esta área de aquí es muy bonita. Un pueblito muy agradable, muy tranquilito, como todos los pueblos en estas islas, y creo que ya más adelante, hacia la izquierda, por algún lado, debo caer en la costa. Este tramo que estoy haciendo ahora sí está un poquito más complicado porque no está marcado como tal. Entonces me estoy guiando por el GPS, pero el GPS no es muy confiable y decidí meterme por las rocas caminando todo esto aquí bordeando el mar. Está esto muy tranquilo, soy el único aquí. Vean nada más qué paz respira en este lugar y potencialmente pues me lleve al sitio que quiero, no lo sé, estamos intentando. Óigame, pues en realidad no estaba nada lejos porque ya desde acá diviso un par de casas. Supongo que ese será el pueblo, así que vamos a echar un vistazo por acá antes de seguir. Muy, pero que muy lejos en el horizonte, pasando aquellos barcos que se pierden de vista por allá al final, está Dinamarca. Y si nos movemos un poco más acá hacia la derecha, nos vamos a encontrar con un barco de pasajeros que viene precisamente de allá y va ahora camino a Gotemburgo. Aplausos para mí, por favor. Vean, civilización. Gracias a Google Maps conseguí un pequeño restaurante aquí que está abierto y voy a comer ahora. Aunque para la hora sueca voy tarde, son las 2:30. Ya veo que las personas que están aquí sentadas todas se estaban tomando una copa. Para ellos ya es casi hora del fika. Así que le voy a echar diente a esto. Pedí un salmón con una ensalada y unas patatas. Y tengo hambre, Desde que llegué a Suecia no ha habido ni una sola vez que yo pueda decir esa comida estaba mala, porque de verdad se los digo, la comida en Suecia deliciosa. No he hecho más que comer pescado desde que llegué, sobre todo salmón, y lo preparan de un modo tan bueno que no hago más que repetir y repetir y repetir. Y me parece que el secreto está en que lo preparan ahumado. También me comí un postre de arándanos acompañado con una crema que yo creo que era yogur, no estoy seguro, también delicioso. Y ahora sí, me siento lleno, de hecho estoy tan lleno que casi que llego a sentir flojera de caminar, pero llegó la hora de activarnos. Nos queda más o menos, dependiendo de cuando me vaya, pero creo que tal vez unas 4 horas en la isla, así que creo que será más que suficiente para terminarla de ver completa.
No les voy mostrando mucho de los pueblos porque en realidad son zonas totalmente residenciales y sobre todo hoy que es domingo se pueden ver muchos niños jugando por ahí, familias comiendo en las terrazas de sus casas, padres de familia cortando el césped, y los pueblos en realidad tienen poco que ver más que casi siempre una iglesia, un supermercado, a lo mejor un restaurante. Entonces no hay demasiado que mostrar, no es que yo pueda decir voy a ir a un museo, voy a mostrarles alguna escultura, porque verdaderamente el encanto de estas islas es para mí, primero que nada, ver cómo no utilizan carros, cómo se transportan con estos vehículos tan graciosos que van a veces a todo dar por estas callecitas estrechas, y las motocicletas con la cestica adelante. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir hasta otro pueblo, otra parte de la isla que se llama Braten. Ya llegué a Braten y también está bonito. Por acá tenemos una playa de arena pequeñita, como pueden ver, y allá están las escaleritas para meterse en el agua. Acá al lado, justo de donde para el ferry, hay un montón de bicicletas y todas son iguales, por lo que asumo que las deben alquilar. Y este de acá es un restaurante. También hay un estacionamiento de bicicletas y hay muchas más de las que habían estacionadas en Brandgu frente al puerto. Y pues el motivo de todo esto es que esta isla es la principal de todo este grupo de islas del archipiélago sur. ¿Qué sería de una visita a la isla sin subir al punto más alto? Y aquí mismo es donde estamos. Este lugar se llama Stora Voss, vistas 360 grados. Y lo más bonito es cuando uno ya ha visitado lugares anteriores y los puede distinguir a vista. Y desde acá distingo sin lugar a dudas la isla de Donso, donde estuve esta mañana. Allá la pueden ver, el puentecito que la cruza, las casitas rojas del puerto. Todo se ve desde acá, además de un montón de islotes. Este sitio está precioso.